Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, hoy os traigo un vídeo interesante. ¿Por qué? Porque ya hace un par de meses os traje ya la teoría del valor. Y coincidencia que este vídeo es el vídeo más visto y con más like. Y os pedí que si llega un término de like, hago la teoría subjetiva. Y llegamos, pues sigue, venga, ya que os portáis tan bien, hago la teoría subjetiva. ¿Por qué no? Why not? Pues entonces, hoy, aquí en Inge Economic, la teoría subjetiva. Esa teoría es que rivaliza, así que hace son enemigos, teoría de valor o teoría subjetiva. Y al final comparamos y decimos cuál es mejor. Digo yo que este vídeo tiene mucha chicha, tiene mucho contenido, muchas cosas. Haces cosas buenas, Teoría subjetiva del valor. Ahora toca la parte más tediosa, que es definirlo. Para definir ese término que es subjetivo, traje a una economista, cuidado, traje a una economista. Se llama Wally. Es economista. Sabe mucho, cuidado, sabe mucho. Pues, mira, dame un like ya, pues ya traje a Wally. Este es un economista, se llama Wally. Juntado, Wally con I. Al final no con Y, con I. Con I latina, Yo apuntaría Wally con I. Este nombre es muy original. Wally con I ya es aburrido. Subjetivo se dice de una percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar propio de un sujeto. Por ejemplo, eso que dices es muy subjetivo. Subjetivo es un adjetivo que no hace referencia a un objeto en sí, sino a la percepción de una persona sobre este, la cual expresa por medio del lenguaje. Gracias Wally por definirlo. Seguramente todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Venga, ahora explico yo el lenguaje de calle, lenguaje de barrio bajero, lenguaje de perro, lenguaje de calle, hermano. Subjetivo. Cuando algo es subjetivo, es individual. Por cierto, gracias a Wally otra vez, porque gracias a él lo definió claramente, sin otra vez sin nada, claramente. Subjetivo es cuando algo es individual. ¿Qué es individual? Y cada persona es diferente. Es decir, para uno es negro, para otro es blanco, para otro es gris, para otro es un negrazo. Cachorrima, El ejemplo más claro es cuando ves un cuadro de arte. Por ejemplo, ese cuadro tan hermoso que veis, yo pagaría 1 billón de euros. Normal, mira este cuadro, qué bello es. Para uno será un trozo de mierda, pero para mí este cuadro vale 1 billón de euros, no 1 millón, 1 billón. ¿Lo ves? Es subjetivo porque para ti es un trozo de mierda, para mí es la joya divina. Este es un cuadro de Da Vinci, mi hermano. ¿Lo ves? Para uno es una 7 y para mí es el cuadro más bonito del mundo. Es hermoso, que me lo llevo, yo me lo llevo. Y ahí se contradice con la teoría de valor, porque aquí ya llegamos ya a lo subjetivo. Pero si os acordáis del vídeo de teoría de valor, lo dejaré arriba, en una tarjeta. Si lo recordamos, fue en función del trabajo. Según Marx, este gran filósofo alemán, decía que depende de la hora trabajada, un cuadro cobra más, tendrá un precio más caro o un precio más barato. Y así beneficia al trabajador, porque por lógica, si tú trabajas más, el precio más caro, tú ganarás más, por lógica. Pero un cuadro de, no sé, de Van Gogh, un Picasso, un Dalí, por poner el nombre ya, vale más que un avión. Que necesita más trabajo, un avión que tarda muchos años, o un cuadro que tú hace un par de meses. ¿Cuál vale más? Depende si el cuadro lo hizo alguien famoso, el cuadro vale más que un Boeing 77. Pero según Marx, el avión vale más que el cuadro porque el avión tarda más en hacerse. Pero esto en la vida real no es así.
Por ejemplo, un cuadro tardó 10 meses y el Boeing 77 tardó 30 años. Entonces el Boeing 77 vale más. Por ejemplo, el cuadro, si seguimos la teoría del Marx, el cuadro valdría 10 euros y el Boeing 77 1 millón de euros. Por eso es poco contradictorio, porque ahí no llamamos los objetivos, ahí llamamos los objetivos. Depende de las horas trabajadas, se cobra más, se cobra menos. Ahora, señores, llega el momento de la diferencia. Y a uno que ya os dije yo es el precio. Es el mercado, amigo. ¿Por qué? Porque depende de las horas trabajadas, afecta al precio. Por ejemplo, si un precio, como dijimos antes, si el cuadro tiene un valor incalculable, como la mayoría de los cuadros actualmente de gente famosa, cuando es un valor incalculable, es que no se puede calcular el valor. Que abundancia, ¿no? Que lógica, ¿no? Mira, mía, tipo, que lógica, ¿no? A ver, repito, porque esta teoría es que está muy clara, porque esto a la gente que va a estudiar economía es hacerlo claro, clarísimo. La primera diferencia claramente es el precio, como dije antes. Perdón por el dibujo de subjetivo, que es una bombilla, perdona, antemano perdona, sorry man, sorry. Repito, y ahora me ha dado un ejemplo más sencillo. Mira, se me acabo de poner un ejemplo más sencillo. Si, por lógica, si tú trabajas como camarero, ese trabajo muy duro de camarero, y un ingeniero solo hace plano y ya está, o un youtuber, el camarero te cobra más que un youtuber famoso, porque hace más horas de trabajo. Eso es un más, pero su objetivo es, depende de las personas, ¿sí? Depende de las horas, el valor y todo esto, depende. Pues todo es subjetivo, depende del valor y todo esto. La idea en lo subjetivo es individual, que cada persona tenga su propia opinión. Más es colectivo. Todo el mundo debe tener la misma opinión. Y el trabajo, la diferencia del trabajo, porque si tú trabajas menos, de pagar menos que una persona que trabaja más. Por eso depende también del valor. El precio y el trabajo va fusionado, ¿sí? Fusión. Según los objetivos que va, no va en relación, no tiene relación. Pero según Marx, si tú trabajas y el precio sí tiene relación. Relación, tiene una relación ahí. Una relación simpático. Dale like y suscríbete para además de mi contenido. Aquí me despido. Adiós. ¿Edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.